Quizás fue el destino, parte 6. Jia, a la edad de 21 años, siendo una universitaria, conoció a Gan-woo, un chico universitario de tercer año que había ingresado después de un descanso, y fue así como ellos dos se conocieron. Gan-woo era el típico chico popular, alto, guapo y amable con todos, el hombre perfecto para cualquier chica, y hoy, después de tanto tiempo, lo volvía a ver. Gan-woo saludaba cordialmente a Jia después de 10 años de no haberse visto. Le sonreía y le mencionaba que casi no la había reconocido por el color de su cabello. Y cuando estaba sujetando el cabello de Jia, aparecía el tigre de Mincheol, quien le aplicaba una llave de Kung Fu para así alejarlo de su esposa. Jia, después de unos segundos, se disculpaba con el pobre muchacho y le presentaba a su ahora esposo. Ganó masajeando su mano después de que casi Mincheol se le arranca. Le decía que lo siente mucho por haber hecho que Mincheol malinterpretara todo, ya que él simplemente se había emocionado por ver a una compañera de universidad. Pero Mincheol apretaba fuertemente a Jia como quien cuidando su propiedad. Gan-woo, con una enorme sonrisa, ya se despedía de ella, pero antes le mencionó a Jia que tanto Jisoo como los demás están muy preocupados por ella. Debería contactarlos y quizás quedar para salir en grupo. Jia se sorprendía mucho, mientras que Mincheol lucía como un celoso a punto de degollar a alguien. Ya horas después, en el trayecto a casa, Mincheol se notaba muy tenso, mientras que Jia estaba frustrada. Ya se había olvidado de ese tal Gang-woo, pero ahora todo regresó a ella. Y la verdad es que habían sido momentos muy dolorosos. Jia vio la incomodidad de Mincheol. Decidió explicarle que él era solo un compañero de universidad, el típico chico que se llevaba bien con todos. Así que, pellizcándole la mejilla, le decía que no tiene que poner esa carita de cachorro celoso. Jia se daba cuenta de que ahora sí era verdad que había cerrado por completo ese capítulo horrible de su vida, porque al ver a Gang-woo se dio cuenta de que ya lo ha superado. Por otro lado, Gang-woo llegaba a casa con unos bocadillos que le había pedido su novia, que es nada más y nada menos que esa tal Jisoo, a la cual, al contarle que se había encontrado con Jia, se sorprendió mucho y a su vez parecía alegrarse. Pasaron 2 días después de la cita de Mincheol y Jia, y ahora, en vez de acercarse más, se habían alejado. El ambiente entre ellos se volvió tenso e incómodo. Jia sabía que el día de la cita ambos tuvieron química y que incluso habían vivido un momento apasionado, hasta que llegó el baboso de Gang-woo a echarle sal a la herida. Y así fue como todo se fue a la miércoles. Ahora Jia estaba con su mente enredada, porque no entendía el por qué Mincheol estaba raro y distante con ella, si ya le había dicho que Gang-woo era simplemente un conocido. También sabía que debía armarse de valor para poder aclarar las cosas con él, así que le preguntó si es que él se molestó con ella porque Gang-woo y ella fueron novios en la universidad. Mincheol con su mirada demostraba que sí, está molesto por eso, pero sus palabras fueron diferentes porque mostraba una sonrisa y le decía a Jia que para nada, en absoluto le molestaba, sino más bien estaba agradecido con ella por haberle contado. Ante esto, Jia ya no sabía ni qué pensar, porque ahora sí estaba en el limbo, sin saber si en realidad Mincheol está molesto o no. A su vez, el encuentro con ese chico le había hecho recordar un pasado que estaba tratando de olvidar. En aquel entonces, entre Gang-woo y Jia, no había habido nada en especial. Simplemente se habían hecho cercanos, porque les tocaba trabajar juntos, ya que Gang-woo era delegado del tercer curso y ella de segundo. Así que como representantes de cada curso se veían con frecuencia. Sin embargo, Gang-woo no solo se llevaba con Jia, sino con todos, sin importar la edad o el sexo. Y era por eso que incluso lo habían apodado de nombre Capibara, ya que era el típico animalito amado por todos. Pero como él siempre que veía a Jia corría hacia ella, todos empezaron a deducir que entre ellos dos había algo o que eran novios. Y aunque Jia lo negaba rotundamente, ni sus amigas creían eso. Hasta que de pronto fue el mismo Gang-woo quien a manera de broma le decía que ya que todos hablan de que ellos dos son novios, ¿no era mejor idea que empezaran a salir en serio? Pero Jia ni loca iba a aceptar.
Además, Gang-woo era bromista. Le decía que tenía que estar pendiente porque él tratará de conquistarla. Después de ese día, Gang-woo empezó a decirle cada vez que podía que sean novios, y Jia siempre lo rechazaba, pues lo tomaba como una broma, aunque al parecer él sí iba un poco en serio. Jia, que siempre había leído en las novelas que dicen que cuando se enamora todo se vuelve brillante y el aire dulce, pues Jia no se sentía así, aunque sí se sentía un poco atraída por él, más porque se habían hecho muy cercanos y ella disfrutaba pasar el tiempo con él. Hasta que un día, el típico chico malo de toda universidad se acercó a Gang-woo, queriendo saber si es que él y Jia son novios. A la mañana siguiente, el chico malo Juno Kan, presidente estudiantil en ese entonces, quien había decidido pedirle un favor a Jia. Jia había sido una buena estudiante, pero encargarse de otras actividades hacía que su vida se volviera como un oasis, que le permitía escapar un poco de las dificultades de la vida universitaria, y disfrutaba con sus amigos. Pero ese día, que decidió aceptar hablar con Juno Kan, su vida cambió por completo, porque Juno no era una persona en quien confiar, sino que más bien tenía mala reputación. Y ese tonto había logrado engañar a Jia, ya que en realidad él no la había invitado solo para hablar, sino más bien a una cita con él. Y aunque a Jia no le caía para nada bien este tipo, tenía que actuar de manera cordial porque era el presidente estudiantil y sabía que tenía que trabajar cerca de él siempre. Así que luego de esa experiencia tan traumática, Jia había decidido contarle a su amiga Jisoo lo que había ocurrido. Jisoo le dijo que era normal que ellos quieran salir con ella porque es muy popular, pero Jia no quería nada de eso, solo vivir una vida tranquila. Además que salir con Juno era algo que nunca haría. Pero Jisoo lo que en realidad le aconsejaba es que acepte a Gang-woo, ya que son muy cercanos, pues si acepta su propuesta y se convierten en novios, nadie más la molestará. Fue ahí donde Jia, de un momento a otro, cuando Gang-woo nuevamente le propuso salir, esta vez Jia aceptó, aunque Jia simplemente se había hecho novia de Gang-woo para que así la dejen en paz. Así que decidió ser sincera con él. Gang-woo, que sí estaba enamorado de ella, estaba dispuesto a conquistarla y a esperarla. Y cuando le contó que Juno la había molestado, quería reprenderlo. Incluso, si ahora que ella es su novia la vuelve a molestar, no se iba a quedar con los brazos quietos, pues ahora sí, eran oficialmente novios. Tras eso, Gang-woo le pedía que ahora lo llame Oppa. Jia pensaba que eso era fácil, pero cuando quiso decirlo no pudo, y simplemente lo llamó por su nombre. A partir de ese momento, la relación entre ellos dos fue mejor de lo que ambos esperaban. Se divertían mucho y Jia se sentía muy cómoda con él, e incluso le había contado a su nueva amiga lo bien que la pasaba con Gang-woo. Jeonju no solo se había convertido en una amiga, sino también en su consejera, y para Jia esa había sido una de las mejores épocas de su vida, porque no solo tenía notas decentes, sino también buenas amistades y un excelente novio. Todo parecía perfecto, hasta que un día, al llegar a la universidad, todos la quedaron mirando como si hubiese hecho algo malo, y más porque justo en ese mismo momento aparecía el malvado de Juno. Desde ahí su vida se había convertido en una telenovela, en donde una princesa codiciada por todos y con la edad perfecta para casarse, está manchada por las calumnias difundidas por un malvado hombre, que lo único que desea es casarse con ella a toda costa. Y así se sentía Jia, pues ahora era catalogada como la chica que anda con dos hombres al mismo tiempo. Incluso hasta su amiga Jisoo estaba inquieta con este rumor, pero como Jia no había hecho nada malo, se decía a sí misma que esté tranquila. Sin embargo, el tonto de Juno empezó a insinuar que ellos dos incluso tuvieron una cita. La molestaba diciéndole que debía tomar las cosas con calma, ya que así son los rumores y pronto pasarán. Pero esto no fue así, ya que los rumores se empeoraron, porque se extendieron como el fuego incontrolable. Y aunque el tonto de Juno le había prometido después de un viaje escolar decirles a todos la verdad, él no cumplió con su promesa, y su reputación fue tirada por el suelo. Desde ese día, la Jia estudiosa y la que siempre se esforzaba por alcanzar sus metas,
planetas había desaparecido. Tras eso se volvió alguien solitaria, ya que sus amigos empezaron a alejarse de ella. Incluso hombres que ella ni siquiera conocía se acercaban a ella. Pero Gang-woo, que en realidad la quería, nunca dudó de ella. Por esa razón fue que Jia decidió terminar con él. No quería arrastrarlo a su desgracia, ya que él había sido muy bondadoso con ella y le brindó los mejores momentos de su vida. Y tras terminar su relación con Gang-woo, el idiota de Juno la encontró por la calle. Quiso nuevamente acercarse a ella, pero esta vez Jia ya no era la misma chica inocente y decidió darle su merecido, para que así aprenda a respetarla. Se subió al auto de Juno y con un ladrillo en la mano rompió el cristal, para que así les cuente a todos lo ocurrido y todos tengan un verdadero motivo para chismear. Justicia. Pero obviamente todo esto trajo consecuencias, porque Jia, aunque logró ahuyentar a este tonto, terminó con la mano muy lastimada. Era por eso que desde esa experiencia, Jia había decidido mejor quedarse callada antes que aclarar la verdad. Y por eso creía que era mejor no hablar con Min Cheol sobre el malentendido, ya que no sabía ni siquiera cómo explicárselo. Pero a su vez sabía que su adorado esposo se estaba esforzando mucho por hacer que las cosas mejoren entre ellos. Así que tenía que tomar todo el valor necesario y aclarar las cosas con él. Tras salir del trabajo, el clima no la favorecía, porque estaba llueve y llueve. Nari había tomado 2 sombrillas de la cafetería, pero en eso notó que ella no la va a necesitar, ya que el adorado esposo de Jia había llegado para llevarla a casa. Durante todo el trayecto, ninguno de los dos pronunciaba palabra. Tras pararse en un semáforo, aunque Min Cheol parecía molesto, no dudó en proteger a su Jia cuando un auto estuvo a punto de dejarlos empapados. Luego de este incidente, cuando por fin llegaron a casa, la incomodidad entre ellos persistía. Jia sentía una punzada en el corazón porque él estaba muy distante. O al menos eso es lo que pensaba, porque tras llegar a casa, Min Cheol empezó a darle unos suaves masajes en la cabeza. La colocó en una silla masajeadora y Jia no entendía a qué se debía todo esto, o qué está tratando de hacer. Incluso había puesto música que se supone que la haría relajarse y querer dormir. Pero Jia no tenía ni una pizca de sueño, pero sentía curiosidad por saber qué era lo que estaba tramando su adorado esposo. Así que se hizo la dormida. Min Cheol estaba feliz porque su método para hacerla dormir había funcionado. Y ya luego, con un talismán en sus manos, trataba de hipnotizar a Jia, quien estaba bien despierta. Min Cheol revisaba su tutorial en YouTube para ver si lo estaba haciendo bien. Y mientras tanto, Jia por dentro se moría de risa. Pero así Min Cheol continuó con su experimento. Pero más bien, utilizando ese talismán, a quien lo estaba hipnotizando era a su gatita, quien quería jugar con eso. Al ver que no funcionaba, Min Cheol decidió utilizar otro método. Tomando una linterna, alumbró directamente a los ojos de Jia como si estuvieran en un interrogatorio. Jia ya empezaba a sentirse incómoda, pero a su vez quería saber qué quiere hacer Min Cheol, o hasta dónde llega. Min Cheol, al pensar que ella ya estaba hipnotizada, le decía que si tenía algún secreto que no podía contarle a nadie, a la cuenta de 3, ella se encontrará con su yo del pasado y empezará a hablar de lo que veía. Jia sentía que este ritual loco que había hecho Min Cheol era una forma de comunicarse con ella y así no lastimarse. Min Cheol contó hasta 3, pero como Jia en realidad no estaba hipnotizada, pues no veía nada en su mente. Así que no respondió a sus preguntas. Ante esto, Min Cheol le dijo que de ser así significa que ella no tiene nada oculto en el pasado y por eso no veía nada. Y le expresaba cuánto confía en ella y que estará a su lado para siempre. Mientras movía esa monedita, de pronto Jia tuvo un recuerdo muy antiguo, en donde ella iba a ser castigada por algo que no había hecho, y a pesar de que les explicaba que ella era inocente, nadie le creyó, excepto Min Cheol. Incluso él asumió la culpa de lo que había ocurrido, para que así no castiguen a Jia injustamente. De pronto Jia despertaba en su cuarto con lágrimas en los ojos. No entendía cómo es que había llegado hasta ahí. Obviamente se quedó dormida de verdad y pensaba que quizás la hipnotización de Min Cheol pues tuvo efecto en ella. En eso Jia irrumpió en la habitación de su adorado esposo, asustándolo, ya que lo agarró por la cintura. Min Cheol preguntaba qué hacía en su habitación. Jia, haciendo pucheritos, le decía que había tenido una pesadilla, que habían fantasmas.
Mincheol ni siquiera la consoló, simplemente le pidió que durmiera a su lado. Gia estaba molesta porque aunque no esperaba que le cante una canción para dormir, al menos esperaba que le diera un poco de importancia. Pero de pronto Mincheol con su carita de gatito adorable se levantó, haciéndola sonrojar mucho. Y se daba cuenta de que así se ve ella cuando actúa como bebé. Mincheol, que no es para nada un Romeo, lo único que podía ofrecerle es su espalda para así compartir su calor corporal con ella, pues eso ayuda contra la ansiedad. Gia, ya sin tener más remedio, aceptó y al parecer funcionaba bien, hasta que de pronto la loquita empezó a hacer un puchero en la espalda, tanto que al pobre hombre lo tomó de improviso. Pero lo que en realidad Gia quería era arreglar las cosas, y que si él tenía dudas, le pregunte a ella y así poder disiparlas. Y no hacer cosas raras como la hipnosis para poder sacar información. Mincheol se hacía el desentendido como si no supiera nada y le dijo que aunque ella escondiera algo, estaba seguro de que iba a ser honesta con él y le contará la verdad, ya que la conoce muy bien y sabía que ella prioriza los sentimientos de los demás por encima de los de ella. Ante esto, Gia se derritió como helado y terminó abrazándolo por la espalda con pies y manos. Pero de un momento a otro sus piecitos tocaron algo que no debían. En ese momento se sintió como si estuviera en la torre de Pisa. Mincheol se disculpaba con ella porque obviamente no quería que eso pasara. Y ambos estaban con el corazón a mil. Hasta que sus manos se rozaron. Fue ahí donde empezó su verdadera noche de miel. O bueno, al menos eso parecía, porque después de ese beso ambos estaban muy nerviosos. Gia quiso tomar la iniciativa, para así persuadir a Mincheol de ir al siguiente paso, pero al ver que se estaba precipitando se alejó y se disculpó con él. Le decía que ella siempre es la que da el primer paso, pues fue ella quien le propuso matrimonio, quien le dijo lo de la cita y ahora la que llega a su habitación. Y se sentía como si fuera la única desesperada por estar con él. Gia quería que por primera vez él sea quien inicie todo, pero pensaba que es imposible y cuando estuvo por irse, Mincheol de un salto le bloqueó la puerta, la tomó en brazos y la llevó de nuevo a la cama y empezó a morderle el hombro como cachorro hambriento. Gia quería que se quede quieto, pero como ella fue quien lo provocó, ahora tenía que aguantar las consecuencias, pues Mincheol sí había tenido que aguantar tantas veces y esta vez ya no se le iba a escapar. Así este bombón trataba de sacarse la camiseta y al ver que no pudo, pues terminó haciéndola pedazos lo más rápido posible, como si estuviera poseído. Ya Gia, después de salir del shock, le preguntaba a Mincheol que desde cuándo andaba con ganas, pero él no le contestó y más bien inició con besos. Y así este par de novatos y enamorados, en una noche, dejaron de ser niños para convertirse en verdaderos adultos. A la mañana siguiente, Gia despertaba creyendo que todo había sido un sueño, pero al ver a Mincheol a su lado se dio cuenta que no. Miraba la hora en su celular y ya eran las 8:30 AM. Gia sabía que ahora sí iba a llegar tarde, al igual que Mincheol. Cuando Gia quiso levantarse de la cama, sintió como su cintura se destrozaba. Mincheol, con cara de yo no fui, le preguntaba si está bien, pero obviamente después del cardio que hicieron, la pobre Gia ya ni podía caminar. Mincheol la abrazaba diciéndole que podía faltar al trabajo, pero Gia con ese abrazo se perdió en sus recuerdos de infancia con él. Mincheol quiso hacerla bajar a la tierra con un beso, pero esta lo sorprendió con un trancazo por quererse aprovechar de ella y lo apresuraba más bien a irse a trabajar. Pero justo cuando iba a salir, su espalda nuevamente la detuvo. Minutos después, Gia tuvo que llamar a Jeonju para avisarle que no irá a trabajar por cuestiones de enfermedad, pues le dolía la cabeza y el cuerpo. Jeonju estaba muy preocupada, le hizo una videollamada para saber cómo está, pero justo en ese momento Gia le comentó que estaba lavando unas sábanas. Jeonju, tras atar cabos sueltos, se dio cuenta lo que en realidad había pasado entre esos dos y le decía a Gia que no se preocupe por nada y que siga disfrutando de su día libre. Gia se quedó muy sonrojada, pero a su vez sabía que lo que hicieron ellos no es para avergonzarse, son esposos y es algo normal. Por otra parte, Gia, como quería evitar pensar en lo que ocurrió en la noche, comía sin parar, pero ni aún así dejaba de pensar en lo que hicieron. En eso recordó que la última vez cuando ambos se sentían incómodos por su cercanía, ella decidió ir huyendo a la casa de su hermana y pensaba hacer lo mismo esta vez.
Un poco más tarde, Mincheol regresaba de su trabajo. Encontró una nota que decía: "No me busques. Atentamente, Gia". Mincheol no podía creer que esa loca nuevamente se escapó hasta que escuchó la voz de Gia proveniente del cuarto, que le decía que solo necesita un poco de tiempo y que él debe recordar la cláusula 3 y 4. Pero Mincheol jugó su última carta con la quinta cláusula, que dice que todos los problemas deben solucionarse conversando, así que decidió entrar a empujones al cuarto de Gia, haciendo que Gia se caiga de nariz. Gia sentía como su corazón latía a 1000 por hora, pero a su vez lo regañaba por haber entrado sin permiso a la habitación, aunque literalmente él no estaba dentro. Simplemente había abierto la puerta con una llave y se llevó a Gia a rastras de ahí. Debían aclarar las cosas. Gia le decía que él había cruzado la línea, pero de pronto a Mincheol le recordó que cuando eran niños, ella también puso la regla de que él no debía cruzar la línea de su mesa, y cuando lo hizo, ella con un marcador escribió en su brazo la palabra mío. Pero en cambio, la que había cruzado esa línea ahora era ella. Gia recordaba esa época y sabía que siempre disfrutaba de jugarle bromas, pero ahora Mincheol sí podía decirle que era realmente suyo. Mincheol, como en realidad había querido arreglar las cosas, le había comprado flores y helado de menta y chocolate, tanto que el vicio de Gia de fumar ya se había ido por completo. Gia a su vez tenía curiosidad. ¿Qué es lo que quiere decirle? Había pasado una hora y no había dicho ni una sola palabra. Gia le preguntaba si no tenía nada que decirle, si podía regresar a su habitación, hasta que Mincheol le dijo que la verdad es que quería decirle que ya se había estrenado una nueva película de El hombre espagueti y que le gustaría ir a verla con ella cuando tenga tiempo. Gia, con frustración y felicidad, pensaba si acaso solo por eso la sacó de su habitación, y como él no tomaba la iniciativa, estaba decidida a ser ella quien dé el primer paso. Pero de repente Mincheol le confesó que ella le gusta y que esta vez no se iba a disculpar por esto. Gia simplemente se sonrojaba, y en eso Mincheol le pedía que cerrara sus ojos. Gia, sonrojada, aceptaba. Pensaba que la iba a besar, pero en vez de eso, al abrirlos tras la curiosidad, vio en su mano un hermoso anillo. Mincheol le decía que como ella siempre había sido la que da la iniciativa, esta vez él quería dar el primer paso, y le proponía matrimonio. Gia, muy nerviosa, le decía que ¿por qué le pide eso si ya están casados? Pero Mincheol se refería a que esta vez sería algo mucho más serio, no como la primera vez que se casaron por impulso. Gia sabía perfectamente a lo que Mincheol se refería, y muy sonrojada le decía que era un poco repentino hablar de esto, ya que no estaban ni en el ambiente adecuado. Mincheol, al escuchar esto, le decía que entonces le devuelva el anillo y que haga de cuenta que no había dicho nada. Pero Gia obviamente no se lo iba a devolver. Más bien le preguntaba el por qué quería casarse con ella si sabe bien cómo es su temperamento y huye cada vez que las cosas se complican. Pero Mincheol esta vez le confesó que desde muy niños él se sintió atraído por ella y que se arrepentía mucho por no haberle dicho en ese entonces lo que sentía. Pero ahora que la tenía junto a él, no iba a perder la oportunidad de tenerla a su lado. Por eso es que él quiere casarse con ella. Y estaba nervioso esperando la respuesta de Gia, mientras que ella solo con ver sus ojos se daba cuenta de lo honesto que estaba siendo. Y como no tenía palabras para expresarle lo que ella sentía, simplemente le dijo que esperaba que en un futuro les vaya bien. Mincheol no entendía por qué le hacía reverencia, pero simplemente ella estaba avergonzada y no encontraba palabras para expresarle lo que sentía, y como ahora ya tenían una relación formal y verdadera, Gia dejaba en claro que ahora sí no podía arrepentirse. Pero Mincheol estaba seguro de que no lo iba a hacer, y para que vea su sinceridad, se paraba de cabeza para que Gia le crea. Gia, después de esta propuesta, sonreía, preguntándole por qué se avergonzó tanto al entregarle el anillo, si ya habían hecho lo otro. Mincheol se puso nervioso diciéndole que no sabe a qué se refiere, pero Gia le aclaraba que están casados, y él ya empezó a mentirle, hasta que de pronto Mincheol se paraba nuevamente de cabeza diciéndole que lo disculpe. Pero Gia no quería que haga esas cosas, se asustaba mucho. Pero como ahora sí son verdaderos esposos, le proponía jugar de nuevo a las dormiditas. Mincheol, sin esperar nada, le decía que se duchara rapidísimo y luego empezara el juego, aunque las ganas eran más fuertes que ellos, y decidieron que no podían esperar más esa noche. Desde este día, Gia y Mincheol empezarían su verdadera vida de casados.
Pasó el tiempo, y justo en el cumpleaños del papá de Gia, planeaban hacerle una celebración por sus 70 años. Su suegra para ese día justo la había llamado para ofrecerle un viaje al extranjero en familia, para que Gia viaje con Mincheol y sus padres. Y fue así como de un momento a otro, armaron viaje. En el barco, el padre de Gia se divertía mucho pescando junto a su madre. Le daban las gracias a Mincheol por haberlos invitado, mientras que Gia no parecía nada contenta. Mincheol al verla se acercó para preguntarle si estaba furiosa porque desde hace rato la veía con cara de pocos amigos. Gia, aunque aparentaba no estar enojada, en el fondo se sentía incómoda al viajar con sus padres. Y además, el mar la marea un poco, pero obviamente ella no podía decirle eso a su amado porque lo haría sentir mal. Mincheol, para calmarle su mal genio, decidió mostrarle un truquito de magia. Le pidió que mire fijamente sus manos, que estaban cerradas. Gia se acercaba a ver qué es lo que tenía en sus manos, hasta que de pronto se sorprendió con un cálido beso, que la tomó por sorpresa. Obviamente era una locura para ella, pues estaban frente a sus padres. Mincheol le preguntaba si acaso no le gustó, pero en realidad Gia se sentía avergonzada, pues últimamente su adorado esposo se había vuelto muy atrevido, pero sabía que lo ama así que esta vez ella le dio un tierno beso, aunque no contaba con que el mar les jugaría una mala pasada, pues de pronto una ola gigantesca se acercó directamente hacia ellos. Ya valió. Unas horas después, tras ser arrastrados por las olas, Gia se encontraba en la orilla de una playa. Al despertar no sabía en dónde estaba, se asustó mucho cuando vio los lentes de Mincheol. Pensó que se lo habían comido los peces, pero su adorado esposito aparecía detrás de ella preguntándole qué le pasa. Gia se sonrojaba mucho, pero a su vez estaba feliz de verlo bien. Mincheol le contaba que como habían naufragado, el mar los había traído hasta una isla y que solo ellos dos se encuentran ahí. Incluso le decía que ya había analizado el terreno y que no había nadie en un radio de 500 metros. Gia de pronto sintió una punzada en el pecho, preguntándole a Mincheol por sus padres, pero simplemente negó con la cabeza. Gia sentía como su corazón se partía en dos al pensar que sus padres hayan sufrido alguna desgracia y quería buscarlos por todo lugar. Mincheol, esta vez para calmarla, al verla entrar en pánico, le dio una pequeña semilla llamada saponina, que tenía no solo propiedades desinfectantes, sino también que ayuda a calmar la ansiedad. Gia finalmente se tranquilizó y su esposo le dijo que sus padres de seguro están sanos y salvos, y que ahora los que están en verdaderos problemas son ellos, porque están en una isla desconocida. Mincheol acariciaba el cabello de su esposa como si fuera una niña pequeña, y aunque ella se molestaba por esto, todo ese afecto había funcionado y logró tranquilizarla. De pronto este loquito empezó a agarrar las pobres orejitas de Gia, notando que estaban muy frías, y que eso era muy peligroso porque se supone que deben mantener la temperatura corporal, caso contrario podrían estar en peligro de muerte. Gia se asustaba tanto, porque de ser así estaba a punto de estirar la pata, y obviamente no quería irse al más allá, así que le preguntaba qué deberían hacer. Mincheol le sugirió que lo primero es quitarse la ropa mojada, para que así la temperatura no siga bajando. Gia se imaginaba ya a su adorado esposo vestido como un oso gigante dándole calor, pues eso es lo que necesita para poder sobrevivir, calor corporal. Pero Mincheol tenía un método más efectivo para mantenerla caliente. La hizo recostar en una enorme piedra caliente para que así como un pescado a la plancha, se dé vuelta y agarre un poco de calor. Obviamente Gia estaba ilusionada con el calor corporal. No esperaba esto, pero bueno, al menos Mincheol la mantenía viva. Así Gia se incorporaba tras darle las gracias a su esposo, pero con lo dramático que es, le decía que no diga nada, porque sonaba como si fueran sus últimas palabras, y acercándose a ella peligrosamente le decía que aún falta algo más para que ella pueda sentirse mejor. Mincheol quería aplicarle una crema verde y pegajosa en su cara para que así no sufra de quemaduras del sol, pero Gia sentía tanto asco, no quería. Mincheol le explicaba que no tenía nada de malo, solamente eran unas cuantas algas machacadas. Pero ella no quería, hasta que Mincheol le dijo que esa crema es buenísima para las arrugas y para evitar el envejecimiento. Y ahí sí Gia aceptó. Ya luego de esto tenían que hacer fuego, pues lo principal era encontrar agua. Y como el agua debe estar contaminada, tienen que hervirla antes.
Pero Gia, que ni siquiera tiene conceptos de niña exploradora, no sabía cómo iban a hacer fuego en este lugar, hasta que a su adorado esposo se le ocurrió una idea genial: encontrar una botella de plástico, llenarla con un poco de agua para luego con la luz del sol reflejarla hacia un tronco seco y así crear fuego. Y ya luego con una pequeña varita hacer fricción para que se encienda. Así es como este par de exploradores cumplieron con su primera tarea. Por suerte era un día soleado y con el calor del fuego parecían estar en el sauna. Gia estaba muerta de calor y muy sofocada, mientras que Mincheol estaba alejado de ella. Gia no entendía qué le pasaba a él, pero él solamente observaba las gaviotas pensando si estas sabrán igual que el pollo. Pues son parientes, pero cuando de pronto vio a su amada recogiéndose el cabello con una coleta, hizo que este hombre se sintiera avergonzado porque estaba teniendo pensamientos pecaminosos. Aunque él se excusó diciendo que está bien, que simplemente había matado un insecto. Y al escuchar esto se sobresaltó porque les tenía pavor. Empezaba a brincar como loca, alzándose la falda, haciendo que el pobre corazón de Mincheol ya no pudiera más. Así que, excusándose, dijo que iba a ir por un poco de agua y se marchó corriendo, dejando a Gia a cargo del fuego. Gia estaba sorprendida, pero sabía que Mincheol es alguien muy fuerte. Mientras tanto, en las profundidades del bosque, Mincheol estaba golpeando a un árbol con su frente y recordaba todas las provocaciones que inconscientemente Gia le estaba haciendo. Sudaba frío porque ya no aguantaba las ganas y quería quitarse esos pensamientos pecaminosos. Así que se desquitaba a frentazos con el árbol, como si el árbol tuviera la culpa de eso. Hasta que en eso, escuchó un grito de Gia y salió corriendo a su ayuda. Por otra parte, Gia había gritado de miedo porque se encontró con una serpiente que se dirigía directamente hacia ella. Gia, que había visto un documental sobre esto, se daba cuenta que las serpientes no actuaban a menos de que se sientan amenazadas, así que vio la oportunidad de quizás poder ahuyentarla con fuego, ya que estaba a su lado. Gia salió corriendo en dirección al fuego, mientras que la serpiente, al verse amenazada, brincó sobre ella. Gia, muy asustada, pensó que ahora sí la mordería, pero no esperaba que su héroe Mincheol llegara justo a tiempo para agarrar a la serpiente y lanzarla con todas sus fuerzas hasta el cielo. Mincheol rápidamente se acercó a Gia para ver si estaba bien, pues si la mordió tenía que darle primeros auxilios, pues no hay ningún hospital cerca. Mincheol estaba tan asustado que ni siquiera escuchó que ella dijo que estaba bien, hasta que ella, tomando sus mejillas, le pidió que se tranquilice porque gracias a él estaba sana y viva, aunque después de ese susto notó que su esposo estaba semidesnudo. En eso Mincheol le comentaba que siempre cuando hay animales salvajes, uno de los métodos de supervivencia es tratar de que la piel no esté expuesta ante estos animales. Por eso se había enredado la camiseta en su manga y así detener la serpiente. Gia, esta vez con una sonrisa en el rostro, se lanzaba sobre su esposo semidesnudo. Le agradecía por salvarle la vida y Mincheol, aunque en el fondo estaba feliz, su cuerpo demostraba incomodidad, pues obviamente la cercanía de ella lo ponía muy nervioso, pues ya no se podía controlar. Unas cuantas horas después, Mincheol ya había conseguido el último grito de la moda, una falda hecha de las mejores hojas verdes del lugar. Le pidió a Gia que lo acompañe para mostrarle algo impresionante, y así llegaron hasta un lago azul cristalino. Gia ni siquiera esperó a que Mincheol le dijera algo y se lanzó al lago. Ella, como veía que el agua estaba limpia, pensó que era bebible, pero obviamente Mincheol la detuvo. Primero tenían que hervirla. Así, un poco más tarde, este par de náufragos ya habían colocado una tienda de campaña. Mincheol obviamente había reutilizado todo lo que encontró a su paso, pues tenían que sobrevivir. Mincheol de pronto le ofrecía una taza de agua ya hervida, pero le contaba que esa taza la había encontrado en la basura, así que no la iba a obligar a beberla si no quiere. Gia sabía perfectamente que en estos casos no podía ser caprichosa, y más cuando su adorado esposo está haciendo un gran esfuerzo por mantenerlos con vida. Gia le agradecía por todo lo que hacía y prometía que van a salir vivos de esta isla y juntos. Y así fue como este par de tortolitos pasaron su primera noche en una isla desierta, tanto que no les impidió a estos golosos hacer de las suyas bajo la luz de las estrellas. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretungs para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!